La economía cayó un 1,1% en abril y en este contexto tuvimos la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la escuchamos por más de 3 horas y dio distintos anuncios en materia económica. Queremos conocer cada una de las bajadas de estas noticias y para eso nos acompaña el ministro de la cartera, el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, bienvenido a MOL TV, ¿cómo está? Hola Patricia, muy bien. Muchas gracias por la posibilidad de conversar. Gracias a usted. ¿Está preparando los nudillos? Bueno, quiero explicar la expresión porque podría sonar No, no, como algo lo hago yo, lo hago exactamente, yo. El presidente Gabriel exactamente Boric opuesto. Sí, ayer, el sí, presidente Gabriel Boric ayer hacía mucho hincapié en la necesidad de tener una reforma tributaria sí, para poder llevar a cabo distintos proyectos y en ese sentido él dijo, vamos a tocar cada puerta, le dolerán los exactamente. nudillos a nuestros ministros y subsecretarios para Sí. alcanzar un pacto tributario. Por eso le preguntaba si estaba preparando los nudillos. Claro, efectivamente, no solo en el tema tributario, que es por supuesto una agenda fundamental, en todas las agendas que nosotros trabajamos necesitamos buscar consenso, necesitamos buscar, o por lo menos amplios acuerdos. Y necesitamos buscarlo, como muy bien dijo el presidente, en el Congreso, por supuesto, que es donde se aprueban las leyes y donde nosotros tenemos minoría, pero también fuera del Congreso. Creo que la aprobación del salario mínimo y del subsidio asociado a las pymes para efectos de pagar ese salario mínimo es un muy buen ejemplo al respecto. Un proyecto que tuvo un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores en lo que se refiere al salario mínimo y un acuerdo con la mayoría de los gremios de las pymes en lo que se refiere al subsidio. Y eso nos permite que, a pesar de ser minoría, logremos avanzar nuestro proyecto en el Congreso. Así que mucho diálogo con todos y todas en cada uno de los proyectos y, por supuesto, en la reforma tributaria, que es un proyecto central para el país. Bueno, claramente es complejo el desafío porque se necesitan 2/3 en el Senado para poder seguir con esa reforma tributaria. El presidente anunció que va a ser en julio, ministro, y desde las reacciones que pudimos ver ayer, algunos tenían cierta suspicacia y crítica a que todo o muchos anuncios importantes dependieran de esta reforma. ¿No es peligroso ponerle tantas fichas a una reforma que probablemente, o existe la posibilidad, mejor dicho, de que no prospere? Bueno, yo creo que lo que ha hecho el presidente es, si uno pudiera resumirlo en una frase, es enfatizar la responsabilidad fiscal. Porque imagínese el caso contrario, en el que el presidente dijera que quiere aumentar la pensión garantizada universal de los 200.000 pesos que está en la actualidad a 250.000 pesos, y dijera que lo va a hacer aun cuando no tenga la reforma tributaria. Eso significaría que le estaría diciendo a las y los chilenos que va a gastar un punto más del PIB año a año sin tener un financiamiento permanente para aquello. Entonces, cuando el presidente, de forma reiterada en el discurso, dice que cuando hay grandes esfuerzos fiscales que van a implicar gastos permanentes, tiene que haber una fuente de ingresos permanente detrás de ello para efectos de poder comprometernos, no está haciendo otra cosa sino decir una y otra vez que vamos a ser un país que va a abordar los desafíos sociales, pero los va a abordar de forma responsable en términos fiscales. Por supuesto, hay muchas otras agendas que no dependen de aquello. Sin ir más lejos, las agendas del Ministerio de Economía, que fueron anunciadas ayer como relevantes, como la reforma estructural de los permisos, la reforma al CERNAC y el fortalecimiento de los derechos de las y los consumidores, la nueva ley de pesca, no dependen de tener más recursos fiscales de forma permanente porque son agendas que no son tan intensivas en recursos. ¿Eh? Pero sí hay una parte muy importante que cubre, yo diría, el, la demanda principal que a mi juicio está en la ciudadanía, que es la idea de vivir de forma más tranquila, de forma más segura. Entonces, tener seguridad pública, por supuesto que requiere también más recursos. Tener seguridad social y que la gente esté tranquila una vez que jubila requiere más recursos. ¿Eh? Tener la tranquilidad de que uno va a tener un buen colegio donde educar a su hija, a su hijo, o que no va a tener una lista de espera tan larga, a pesar de las importantes reducciones que hemos hecho en el último tiempo, también requiere más recursos. Entonces, el presidente lo que está haciendo es eh, transmitirle a la población, transmitirle a la ciudadanía lo que está en juego si no obtenemos la reforma tributaria. Y además está diciendo de forma muy clara que el gobierno está disponible
a conversar, acordar, aun cuando sabemos que, por supuesto, producto de ese acuerdo, producto de esa conversación, el diseño final de la reforma tributaria va a ser no exactamente igual al que a nosotros nos gustaría. Y el llamado que hace el presidente a la oposición es decirle que piensen de igual modo. Piensen en Chile, piensen en cómo tenemos que entre todos ceder para llegar a un acuerdo que nos permita abordar estos tremendos desafíos. Bueno, algunos lo interpretaron también como, más allá de la transmisión de este mensaje que usted dice, que también era una forma de transmitir que la responsabilidad de si esto no sale a la luz está netamente en la oposición, ministro. Yo creo que el presidente fue muy, muy claro en señalar que la responsabilidad es compartida, desde todas las partes. Y por supuesto el Ejecutivo tiene un rol importante. El Ejecutivo en nuestro sistema presidencial tiene un rol muy relevante en los trámites legislativos que implican gastos. Por lo tanto, nosotros tenemos un liderazgo en esta materia, pero yo creo que el gobierno ha demostrado una y otra vez su disposición a eh, ceder, a cambiar ciertos aspectos de las reformas que plantea con el afán justamente de lograr los acuerdos. Y lo hemos hecho en todos los ámbitos importantes que hemos logrado avances, que han sido muchos y muy relevantes. Piensa tú, 40 horas, muy relevante y hubo cambios al diseño. El royalty también, que permite tener más recursos, permite que las y los chilenos tengamos parte importante de la renta minera, de un recurso que es nuestro, y permite además distribuirlo, una parte muy relevante de aquello entre regiones, de manera tal de que las autoridades electas a nivel regional, tanto municipal como regional, tengan mayor recursos para hacer sus políticas, en particular las regiones y comunas más pobres y las regiones y comunas mineras. Lo hicimos ¿Hay también algo? en el caso del salario mínimo y el subsidio. Entonces, en todos estos cambios importantes, que están mejorando, que van a mejorar la calidad de vida de la y los chilenos, nosotros hemos demostrado como gobierno nuestra total disposición a llegar a acuerdos con el afán de lograr avanzar. Lo importante en esto es no olvidar cuáles son los objetivos. Piensa la reforma previsional, yo creo que eso lo ilustra de manera muy clara. Un objetivo central de la reforma previsional es mejorar las pensiones de las personas que hoy están siendo jubiladas, hoy. Entonces, si decimos que vamos a recaudar, que va a haber una cotización mayor, en este caso del empleador, y algunos proponen que toda esa nueva cotización vaya a la cuenta individual, eso por construcción, digamos, es una implicancia directa de eso es que las pensiones de las personas que hoy están jubiladas mejoran cero. ¿Eh? Entonces acá lo importante es ser muy flexible en los instrumentos, tener total apertura a la conversación, promover esa conversación y la negociación, justamente ese es el arte de la política, pero lo que no podemos hacer es desvirtuar los objetivos. No podemos hacer una reforma previsional que no mejore las pensiones de las personas que hoy están siendo jubiladas. Ya que sacó el tema, y por esto que habla de la flexibilización y la apertura que deberían tener todas las partes, ¿el gobierno estaría dispuesto a ceder en las cuentas nacionales? El gobierno, en términos, yo voy a hacer una respuesta más general en esto porque no es mi cartera, por lo tanto no me corresponde y tampoco creo que es buena idea eh, negociar por la prensa. Aquí hay que sentarse a conversar y lograr acuerdos en esta mesa y ceder lo que haya que ceder para lograr los acuerdos. ¿Eh? Pero lo que sí puedo decir en términos generales es que acá lo central son los objetivos. ¿Eh? Y en los objetivos hay que lograrlo. ¿No? Uno no se puede mover de los objetivos. No podemos hacer una reforma previsional que no mejore las pensiones de las personas que hoy son jubilados. Eso no nos puede pasar. Ya, ¿Cuáles se son puede los, cambiar el camino. ¿Cuáles son los instrumentos para aquello? Por supuesto que hay que tener flexibilidad. ¿Ah? Y el gobierno ha demostrado flexibilidad una y otra vez, en particular, ya que usted me pregunta algo que depende de la ministra Jara, la ministra Jara ha mostrado en distintas reformas que le ha tocado liderar mucha flexibilidad y capacidad de llegar a acuerdos. Por lo tanto, yo creo, me imagino que eso no está en duda, ni su disposición ni su capacidad para lograr acuerdos. Lo importante es que nos sentemos a conversar,
y que logremos los objetivos. Y en la reforma previsional, uno de los objetivos importantes, es que mejore las pensiones de las personas que hoy están jubiladas. Ministro, vamos a los anuncios de su cartera, Economía. El presidente ayer anunció un proyecto de ley de fortalecimiento y modernización al CERNAC, algo que ya habíamos escuchado hace unos años. Entonces, en este caso puntual, ¿de qué manera se busca hacer este objetivo? ¿Qué facultades se le quieren agregar al CERNAC? Sí, mira, tú señalas muy bien que yo diría en la última década, en distintas administraciones, ha habido mejoras al CERNAC. ¿Eh? No voy a dar el detalle de aquello, pero quiero partir por señalar y reconocer eso, que me parece algo importante, y a su vez señalar, bueno, cuáles son las cosas que nos faltan, y así entender por qué necesitamos hacer una agenda legislativa que fortalezca los derechos de las y los consumidores. Yo diría que hay dos elementos centrales que son los que va a abordar nuestro proyecto, ¿eh? Y que debiéramos ingresar de manera muy prontamente. ¿Tiene alguna fecha estimada? Sí, nosotros pensamos que debiera ser ya sea a finales de junio o a comienzos de julio. O sea, justamente, es un proyecto que está, su diseño, su articulado, el trabajo prelegislativo está el grueso hecho y ahora estamos en conversaciones con distintos actores, coordinaciones interministeriales, en fin. ¿Qué facultades A ver, entonces? lo primero es que el CERNAC requiere tener unas atribuciones para sancionar. ¿Ya? Y déjame explicar por qué esto es tan importante. En la actualidad hay cientos de miles de reclamos que ocurren en el CERNAC, que van al CERNAC, ¿eh? Y que el CERNAC, una vez que ocurre ese reclamo, por ejemplo, una persona que señala que se le vendió un producto defectuoso y que la empresa no respondió de forma adecuada a su solicitud, por ejemplo, ¿eh? O que se le hizo un cobro indebido, ¿eh? Un cobro que no estaba claro en el contrato, Bueno, lo que sucede en la actualidad es que una vez que le llega ese reclamo al CERNAC, el CERNAC va a conversar con la empresa y le propone, le sugiere una solución. Pero esa empresa tiene, como es un tema voluntario, tiene la total libertad de no aceptar aquello. Si no acepta aquello, el CERNAC entonces lo que tiene que hacer es que vuelve donde la persona que hizo este reclamo al CERNAC y le dice, usted ahora tiene que ir a denunciar a un juzgado. Por supuesto, la persona, la gran mayoría de las veces, no va a hacer eso. No va a hacer eso porque es tiempo, es recursos que pueden ser incluso más cuantiosos que lo que se está reclamando, que el valor, el precio del producto que se está reclamando. ¿Es por esto que en el pasado hemos escuchado que el CERNAC es un león sin dientes? Se ocupó esa expresión anteriormente para resaltar esto mismo, pero más allá de la expresión, a mí me gustaría quedarme en esta idea de que no tiene esa facultad para sancionar y entonces se le pide a la persona que tenga que hacer todo ese procedimiento. ¿Eh? Lo que sí puede hacer el CERNAC en la actualidad, que es un avance importante, es que cuando estas conductas son sistemáticas, ¿eh? Puede hacer una demanda colectiva, ¿eh? Hacer un proceso voluntario inicialmente y después si ese proceso voluntario no funciona, no llega a puerto, hacer una demanda colectiva y eso es muy importante y ha tenido efectos bien relevantes en los últimos años. Pero estas demandas que no necesariamente son sistemáticas, que pueden ser de hecho aislados, pero que son cientos de miles de casos, ¿eh? Es algo que el CERNAC en la actualidad no tiene atribuciones para poder ayudar de forma efectiva a las personas. Entonces, esta capacidad de sancionar del CERNAC es fundamental para que cientos de miles de reclamos lleguen a buen puerto y se pueda proteger realmente a los consumidores. Entonces, esa es una primera parte de lo que va a llevar nuestro proyecto, que es este fortalecimiento del CERNAC, en particular dándole las atribuciones para sancionar casos simples. Aquí no estamos hablando de casos complejos, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los casos son casos simples que se solucionan, por ejemplo, con una devolución de dinero, que se solucionan, por ejemplo, prohibiéndole a la empresa seguir teniendo una práctica que está realizando hasta ese minuto, en fin. Diría entonces que de seguir su curso y que esto se aprobara como lo están presentando, como lo están pensando, ministro, ¿vamos a poder decir que el CERNAC sí tiene dientes con estas facultades sancionatorias? Yo prefiero hablar de facultades sancionatorias, más allá de esa cuña en particular, pero diría, va a ser un CERNAC que realmente va a poder ayudar y proteger los derechos de las y los consumidores de una forma efectiva, ¿eh? Y no a medias como puede hacer en la actualidad, más allá de los avances, insisto. Y una segunda dimensión muy importante es que
de nuestro proyecto de ley es que hay un conjunto de mecanismos, de realidades, en fin, que hacen que eh, las y los consumidores estén desprotegidos y existe un conjunto de comportamientos que son abusivos, ¿ah? Y que nosotros queremos limitar cambiando cosas específicas de la ley. Entonces déjame ver algunos ejemplos. ¿Está hablando de esta ley de consumo justo? El, el nombre específico que va a tener esto al final, esa fue la expresión que se ocupó en la cuenta de ayer, pero el nombre específico de esto todavía no está definido, pero digamos que son un conjunto de políticas y de medidas bien concretas que van a fortalecer los derechos de los consumidores. Entonces déjame dar algunos ejemplos de esto. En la actualidad, tú cuando contratas un servicio, lo puedes hacer de manera siempre súper fácil. Por ejemplo, por celular. Y después cuando te sales del servicio, no te dejan hacerlo por celular. Entonces, Imposible. una medida simple es que tú te puedas salir de un servicio exactamente de la misma forma que eh, solicitaste ese servicio o ese contrato. ¿Ya? Segundo, hay lo que se llama en la actualidad cláusulas de aceleración, que se prestan para comportamientos muy abusivos. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes una deuda, por ejemplo, de un auto de, no sé, 8 millones, no pagas una cuota, y una vez que no pagas esa cuota, tiene el derecho quien te dio ese préstamo para cobrarte todo el crédito de forma inmediata, solo por una cuota. Por supuesto, eso es totalmente desmedido. Si uno eventualmente dejara muchas cuotas de pagar, puedes pensar medidas de ese tipo, pero lo que hay que hacer acá es regular y acotar estas cláusulas de aceleración. Bueno, Hay de hecho costos. ayer el presidente cuando habló de este punto mencionó o dijo que buscaba también terminar con las trampas del comercio. Y recién tuvimos en el TV a la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago y estaban incómodos con estas declaraciones, dijo que son bastante injustas y que dejaba entender el presidente que pareciera que la norma general era que se usaban maniobras para aprovecharse de los consumidores. ¿Cómo le responde el sector del comercio que quedó dolido con estas palabras? Mira, yo creo que más allá de ocupar muchos adjetivos acá, hay que remitirse a los hechos. ¿Ya? Y los hechos es que tenemos cientos de miles de reclamos de esta índole en el CERNAC. Esos son los hechos. Son hechos que cualquier persona puede revisar, ¿no? En el CERNAC se reciben al año en torno a 500.000, 600.000 reclamos. Entonces no es un hecho acotado, no son hechos aislados, sino que hay efectivamente cuestiones que tenemos que solucionar. Cobros abusivos respecto a costos extrajudiciales, por ejemplo, cuando uno tiene un proceso de cobranza, ¿eh? En que en un crédito de 1.000.000 de pesos te pueden cobrar hasta 60.000 pesos, ¿eh? Cuando sabemos que el costo real de hacer ese trámite extrajudicial es 10 veces menor que eso, incluso más. ¿Eh? Entonces, eso también hay que regularlo. Hay recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica que nosotros vamos a recoger acá. La Fiscalía Nacional Económica, en su reciente informe del mercado funerario, señala que una de las cosas que hay que eliminar son las ventas atadas, en que tú tal vez quieres comprar un servicio en particular, pero te dan un precio que solo ocurre si tú compras el otro servicio que ellos también venden. ¿Eh? Y cuando tú estás en una situación tan compleja como perder a un ser querido, por supuesto que estás en una situación de vulnerabilidad, ¿eh? Y de indefensión, en que si no estás protegido por la ley del consumidor, efectivamente pueden haber abusos y eso está muy bien graficado en el informe de la Fiscalía. Entonces eso también lo vamos a incluir en esta reforma. Ministro, se nos va acabando el tiempo. No quiero dejar de preguntarle por las razones que a su juicio harían que este intento de modernización y mayor fiscalización del CERNAC ahora sea diferente, porque la expresidenta Michelle Bachelet ya lo intentó, pero se declaró inconstitucional después de un requerimiento de la Cámara Nacional de Comercio. Entonces, ¿por qué ahora sí funcionaría? ¿Por qué ahora Ah, tendría otro futuro este proyecto? agradezco la pregunta, Patricia, porque es muy relevante esto. Efectivamente, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, a pesar de que esta ley tuvo un apoyo muy transversal, ¿eh? En el Parlamento, luego la posibilidad de sancionar del CERNAC se perdió en el Tribunal Constitucional. ¿Eh?
¿No es cierto? Nosotros, por supuesto, revisamos mucho ese fallo en detalle y a nuestro juicio es posible mantener esta facultad de sancionar, haciéndose cargo de los argumentos que dio en el fallo en su minuto el Tribunal Constitucional. Y en particular, a nuestro juicio, la clave acá es que quede muy bien separado los ámbitos en los que el CERNAC va a ser juez y por lo tanto va a sancionar, y los ámbitos en los que el CERNAC va a ser parte, y es decir, va a ser demandante. ¿Eh? Y eso en nuestro diseño, a nuestro juicio, está bien salvaguardado. Nos hemos hecho asesorar por distintos expertos y expertas en la materia, de manera tal de ir bien preparados respecto a los argumentos que hubo en ese minuto. Así que estamos totalmente conscientes de que eso sucedió, pero creemos, y esto pensamos es una buena noticia, que la posibilidad de que el CERNAC efectivamente tenga una facultad de sancionar es algo que uno puede lograr en el marco de la Constitución. Saliendo un poco de los anuncios netamente económicos, sino que viendo la cuenta pública en general del presidente, ¿diría usted, ministro, que entramos en una nueva etapa de gobierno, que hay un reordenamiento de las prioridades? A ver, lo primero que yo diría, y esto es en parte repetir lo que dijo el presidente, pero me parece un mensaje político muy relevante, es que un gobierno democrático, un gobierno que escucha a la ciudadanía, es un gobierno que tiene que hacer suyas las principales urgencias de la población. ¿Eh? Entonces, si producto de estos aumentos, en particular en los homicidios que hemos tenido en los últimos años, porque esto no es del último año, sino que lleva unos 4 o 5 años, eh, existe una preocupación, una urgencia muy sentida y muy mayoritaria de la población de abordar con máxima rapidez y determinación política este desafío que tenemos en seguridad, por supuesto que eso tiene que ser también una prioridad del gobierno. El presidente lo dijo, las prioridades del pueblo son las prioridades de este gobierno. ¿Eh? A su vez, eso no implica que nuestra agenda más programática de darle seguridad y tranquilidad a las personas en salud, en pensiones, ¿cierto? En educación, en las labores de cuidado y también en seguridad, porque también fortalecer la seguridad requiere más recursos públicos. eh, Abordar todo esto son también parte de las preocupaciones de la ciudadanía. Yo creo, Patricia, que la ciudadanía lo que busca es estar tranquilo, es tener una vida, una buena calidad de vida, con tranquilidad, con seguridad. Y eso implica seguridad pública, por supuesto, pero también implica tener la seguridad de que cuando seamos adultos mayores tengamos pensiones de calidad, o tener la tranquilidad que nuestros abuelos, nuestras abuelas tengan esas pensiones de calidad. Entonces, la idea de vivir tranquilo, esta idea del estado de bienestar moderno que te cuida, que señaló ayer el presidente, nosotros estamos convencidos que es una demanda muy sentida de la población y que es complementario a esta agenda y a estas urgencias que han implicado que nosotros hagamos un esfuerzo no solo mayor al que teníamos en el diseño inicial, sino que mayor a todos los gobiernos anteriores. Creo que es importante entender que acá el esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno en materias de seguridad está muy por sobre lo que estábamos acostumbrados y muy por sobre a la realidad y la debilidad, yo diría, de indumentaria y de herramientas y de recursos que tenían nuestras policías cuando nosotros llegamos al gobierno. Revertir eso ha implicado que nosotros hagamos un esfuerzo fiscal y un esfuerzo político muy por sobre lo que se estaba haciendo con anterioridad. Ministro, ahora sí para terminar, porque se nos acabó el tiempo, a propósito de la cuenta pública, desde algunos sectores, la oposición, el mundo empresarial, echaron de menos un anuncio o una agenda más pro crecimiento. ¿Cuál diría usted que son los anuncios que van en esa dirección y que sí se dijeron ayer? Bueno, yo creo que efectivamente ayer se dijeron muchas medidas pro crecimiento. Primero se dijeron algunas cosas que ya estamos realizando. En nuestra agenda pro inversión, nuestra agenda de promoción de la productividad. Estamos hablando más de 80 medidas que estamos trabajando con la CPC, con la CUT, con las pymes. Lo segundo es que se habló de el fortalecimiento de los subsidios al empleo. Esto implica que el subsidio al salario mínimo para las pymes que ya existe, va a haber un fortalecimiento de los subsidios que se organizan desde el Ministerio del Trabajo. La reforma estructural a los permisos sectoriales. Por supuesto que esto es muy importante para la inversión porque da certeza, acelera los trámites, elimina democracia, no democracia, sino burocracia, ¿no? Cuarto,
la creación de una agencia de financiamiento de inversión para el desarrollo, que lo dijo el presidente respecto a la importancia de tener instrumentos de financiamiento para la transformación productiva, que va en línea con que este gobierno aumentó el año pasado 13%, para este año, 13% el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y Ya, o después sea, cosas tan concretas como decir que el Ministerio de Energía va a hacer un proyecto de ley para licitar 2.000 millones de dólares de inversión en almacenamiento a gran escala, que nos va a permitir resolver cuellos de botella que tenemos en tema eléctrico. Entonces, yo creo que cuando uno ve bien el mensaje y las cosas que hemos hecho y las cosas que estamos prometiendo hacer, se da cuenta que en la cuenta pública hay tanto medidas de corto plazo para promover el crecimiento, como también medidas de largo plazo que nos permitan abordar el hecho que llevamos 15 años de productividad estancada. ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, Patricia, y un gran abrazo a todos quienes vieron esta entrevista. Que tengan un muy buen día. Buen día. A todos ustedes los dejamos invitados a que sigan aquí con nosotros en emol.com.